Buen día muchachos, gracias por estar visualizando un video más de la materia de introducción a las ciencias sociales. El día de hoy vamos a analizar dos temas, por un lado qué es el funcionalismo y por el otro lado qué es el estructuralismo. Así que pongamos mucha atención para identificar las características específicas de estas dos corrientes. El funcionalismo. El concepto de funcionalismo aparece en diversas ciencias y ramas del arte, para nombrar la corriente que anuncia la preponderancia de los componentes formales y utilitarios. El término puede referirse, por lo tanto, a una doctrina de la arquitectura, o una escuela de la lingüística, o un movimiento de la psicología, por citar algunos casos. A nivel general, puede decirse que el funcionalismo es una escuela de las ciencias sociales cuyo origen se remonta a los años 30. El funcionalismo es una teoría que considera que las ciudades son entornos en constante interconexión que tienen una función de autorregulación de los conflictos. Para eso se ubican dos puntos importantes dentro del funcionalismo: el aporte sociológico y el aporte antropológico. Al hablar del aporte sociológico, identificamos que dentro del movimiento funcionalista tiene como principal característica una visión que se centra en lo empírico y en la importancia de la labor práctica. Esto favoreció el desarrollo de disciplinas como la antropología científica, con especialistas que se dedicaron a viajar por todo el mundo para desarrollar sus trabajos directamente en el campo de estudio. La teoría del funcionalismo está basada en la teoría de sistemas y supone que la organización de la sociedad es un sistema que exige la resolución de 4 cuestiones esenciales: el control de tensiones, la adaptación a un entorno y la búsqueda de un objetivo común y la integración de las distintas clases sociales. Herbert Spencer, quien hace analogías entre las sociedades y los organismos vivos, plantea que existen funciones similares entre ambos aspectos de la realidad. Por un lado, identificamos que las sociedades establecen códigos éticos que sirven de parámetro para que los ciudadanos aprendan a diferenciar aquello que es correcto de aquello que no lo es. En el contexto sociológico, el funcionalismo concluye que instituciones como la Iglesia y el Estado ejercen una influencia importante en el mecanismo de las estructuras sociales. Durkheim nos dice que además que la sociología debe investigar la causa que provoca un hecho social y requiere buscar la función social que se desempeña, hay que dar preeminencia al grupo social y no tanto al individuo. Durkheim considera 2 tipos de sociedades: las sociedades de solidaridad mecánica, que se alimentan a partir del eje central de la conciencia colectiva, puesto que los miembros de este sistema suelen realizar una misma función. El sentimiento de vínculo profundo que existe entre los individuos parte de la igualdad de cumplir objetivos comunes. Este tipo de unión es propia de sociedades primitivas, en las que no existe diferenciación a partir de la división del trabajo. Y la otra, se encuentran las sociedades de solidaridad orgánica, sociedades estructuradas a partir de la división del trabajo, que permite a los individuos cumplir una función diferenciada a partir de su propia vocación personal. Podemos ahora entrar a lo que es el aporte antropológico. Dentro del funcionalismo se enfoca también la antropología, escuela que surge de los numerosos estudios que Inglaterra ordena para conocer quién es el otro en sus inmensas colonias. Esto, como habíamos mencionado, que surge a partir de 1930 y su principal personaje es Malinowski. Surge como principal protagonista de largos trabajos de campo y exposiciones de teoría antropológica. El funcionalismo nace como reacción al evolucionalismo y al particularismo histórico.
Parte del hecho de que la cultura es una totalidad orgánica en la que sus diversos elementos son inseparables y se hallan interconectados, teniendo cada uno de ellos una función específica en el conjunto. La religión, la economía, la producción, los rituales, etc. forma un todo interconectado. De hecho, cuando piensas en una sociedad, se percibe como si fuera un organismo biológico en la que las partes forman un todo. Cabe resaltar que dentro del funcionalismo existe el dogma, que es el trabajo del campo, que esto aproximadamente se habla de 6 a 8 meses, que nos dice que no hay calidad científica si no existe este periodo de tiempo. Hace énfasis en la interpretación de los hechos particulares en relación al todo, y nos referimos a una sociedad. Ahora, aspectos que se resaltan dentro de lo que es la antropología en el funcionalismo es que toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el desequilibrio y el cambio. Otra sería que la estructura social funciona por una orientación de necesidades básicas. Tercera, cada parte en el sistema social está unida a los demás. Se da una interconexión. El estructuralismo es un movimiento teórico que inicia en Francia a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones. Este movimiento ha tenido repercusiones importantes a nivel teórico y práctico en disciplinas como la lingüística, la sociología, la antropología y la filosofía. Enfoquémonos con esta primera pregunta: ¿qué es el estructuralismo? Podemos decir que es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras que pueden ser formas de organización que van a condicionar o a determinar lo que ocurre dentro de dicho sistema. Así, lo que el estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras. No obstante, a partir de esto se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, el cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana. Dentro del estructuralismo se rescatan 3 aspectos importantes. Número 1, todo sistema está compuesto por estructuras. Una estructura es un modo de organizar las partes de un todo, incluyendo el conjunto de sus relaciones. Para el estructuralismo, estos modos de organizar son los que producen sentido en la actividad humana, social y cultural, con lo cual sus propiedades son fundamentalmente lingüísticas. Número 2. La estructura determina la posición que ocupa cada elemento. Del punto anterior se deriva la idea de que toda actividad humana, así como sus funciones, son construcciones, ya que están mediadas por los símbolos, es decir, no son elementos naturales y, lo que es más, no tienen significados por sí mismos, sino que solo tienen sentido dentro del sistema de lenguaje donde se encuentran. Número 3. Las estructuras son los que se encuentran bajo lo aparente. Si a través de la investigación en ciencias sociales comprendemos las estructuras, entonces también comprenderemos por qué o cómo ocurre una actividad humana y sociocultural determinada. Es decir, que el estructuralismo como método interpretativo trata de poner atención a las estructuras internas de los elementos culturales, o más bien intenta comprender las estructuras que delimitan o posibilitan la existencia de dichos elementos. Vimos dentro de lo que es el funcionalismo, lo que es el aporte sociológico, el aporte antropológico. Identificamos personajes como a Spencer, Emilio Durkheim, nuevamente lo vemos ahora en esta parte del funcionalismo, y por medio del estructuralismo el principal personaje que hablamos en cuanto a sus ideas
es Carlos Marx. Espero que haya sido entendible la información. Recuerden que la finalidad es poder identificar cuál es la relación de la sociología o las ciencias sociales y de qué manera trabaja en el estudio en cuanto al hombre y en cuanto a la sociedad. Pues muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video del día de mañana. Gracias.